Bueno, hay un caso que es digno de una serie de Netflix. Es otra más. Es esta disputa que se ha vuelto a reciclar porque ya va en su 14ª capítulo de edición o como se llame. Es esta disputa que se ha dado entre Roberto Gil Suárez. Así es. ¿Sí? El exgobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿sí? Con el que fuera el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Rodrigo, ¿qué nos dices? A ver, hay un tema muy serio de ambos lados. Lo que está denunciando Javier García Cabeza de Vaca a través de su representación legal, que es Javier Cuello Trejo, uno de los litigantes más poderosos, más agresivos de este país, hubo extorsiones en la Unidad de Inteligencia Financiera en tiempos de Santiago Nieto, se vendían expedientes y se construían casos artificialmente con fines políticos. ¿Cuál es la prueba que presentan? Una supuesta entrevista en Nueva York que le hacen a un ex colaborador de Santiago Nieto, donde admite que se inventaban estos expedientes, y por eso la defensa de Javier García Cabeza de Vaca, que por cierto es un personaje muy conectado con el Partido Republicano en Texas, emiten denuncias tanto en México ante la Fiscalía General de la República como en Estados Unidos. No mencionan en qué instancia, no mencionan con qué autoridades, pero según Roberto Gil Suárez ya se denunció a Santiago Nieto por enriquecimiento ilícito ante autoridades estadounidenses. ¿Cuál es el tema aquí? Que hay un caso vigente de la Fiscalía General de la República en contra de García Cabeza de Vaca, que está basado precisamente en información de la UIF. Hay también un expediente de la UIF de presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en contra del propio Gil Suárez, que donde vincula sus picos de ingreso con la participación de Gil Suárez en campañas electorales, la del propio Cabeza de Vaca, la de Josefina Vázquez Mota, la de José Antonio Meade, con aumentos en su patrimonio. Entonces, ¿qué está haciendo el sector panista? Pues intentar desacreditar lo que hace la UIF. ¿Y qué está haciendo Santiago Nieto? Pues diciendo, a ver, ellos son la vieja mafia del poder, yo sí me enfrenté a ellos, y con base en ese enfrentamiento anuncio que quiero ser el gobernador de Querétaro, bajo las siglas de Morena, manteniéndome en la 4T después de que lo tuvieron congelado porque estuvo muy cercano a la campaña de Marcelo Ebrard. Bueno, aquí yo sí quiero dejar muy claro que esto es una supercarretera de 2 carriles. Y un carril hay que hacer un disclosure. Parte importante de esta disputa, que no la minimiza, simplemente hay que ponerlo para que se sepa también las causas que mueven, las pasiones que mueven también a la política. Así es. Es el hecho de que Santiago Nieto pues es hoy el esposo de quien era la mujer Humphrey. de Roberto Gil Suárez, Sí. de Carla Humphrey. Y eso es pues, consejera del INE. siempre se ha dicho, ¿verdad?, que la animosidad entre estos dos personajes tiene que ver con el hecho de que, pues... Por el amor de una mujer, Ahora dices sí tú. que love and politics. Sí, pero o y sea, Carla, lo que sea, cada quien es una persona seria, Muy seria. que Sí. está en el Instituto Nacional Electoral, Sí. que es una gente reconocida, respetada, etcétera. Que dicho, hay que decirlo, Roberto Gil trató bastante mal la seriedad de su matrimonio, pero no es el caso aquí meternos en las cosas de vida personal. privada. Pero sí están metiendo el tema de Claudia. ¿Cómo? Se ha filtrado la nota, por supuesto, de este sector panista o de expanistas, de que Santiago Nieto habría presionado a algunas personas para que se nombrara a Claudia Humphrey como la consejera presidente del INE. O sea, Sí. que el Congreso y el Consejo Nacional del INE, a través de presiones con cabildeó. expedientes, Sí. se haya cabildeado eso. Sí. Lo cual, por cierto, no hay todavía ninguna prueba No, pero bueno, concreta de vamos eso. a dejar ese carril ahí por un lado, que es el carril sentimental, que no deja de influir. Quiero hablar del otro carril. El otro carril es más complejo, porque es un carril de intereses inconfesables. ¿A qué me refiero? A ver, el presidente, cuando entra a la 4T, nombra con móvil platillos a Santiago Nieto. Santiago Nieto se convierte muy pronto en un eficiente personaje que hace investigaciones, que le da resultados al presidente, que con lo que logran, pues hacer todo el caso Lozoya. Uno de los Alcira. funcionarios más poderosos en un gabinete de floreros. Sí, entonces, pasa eso. Dentro de lo que Santiago Nieto hacía estaba siguiendo la situación de un gobernador panista como Cabeza de Vaca,
en donde había una displicencia en el uso de los recursos públicos. Y al meterle lupa a esas telarañas de recursos, dineros y demás, ¿qué había? ¿Qué encontró en ese momento Santiago Nieto? Pues descubrió que personajes panistas como Roberto Gil Suart, como Santiago Krill y otros más, pues tenían bastantes ingresos de parte del gobierno de Tamaulipas para sus despachos de abogados. Gil Suart no es ningún personaje limpio, es un personaje que le antecede una cola de cometa de corrupción. Es el hombre que, dicho sea como tal, entregó y vendió la candidatura de Josefina Vázquez Mota. Y que se lo pregunten a ella. En la presidencial del 2012, cuando Josefina contendió contra Peña Nieto. Peña Nieto y contra López Obrador. Y después Gil Suart ha hecho con el PAN, con Marco Cortés, con toda esta playa de personajes, de las derrotas del PAN, como decía ahorita Rodrigo, su mejor patrimonio. Se les suben los ingresos. Ha hecho buen negocio. Pues un buen negocio. Que es una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que se menciona de esos picos fue precisamente una indagatoria de la oficina de Santiago Nieto. ¿Qué es lo que cambia, Nieto? Rodrigo? ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál es el spin que mueve a que de pronto el presidente que atacaba a Cabeza de Vaca y que protegía a Santiago Nieto, de pronto se voltea el asunto y el presidente aparece abrazado de Cabeza de Vaca y por un asunto de su boda en Guatemala con Carla Humphrey lo bajan de la Unidad de Inteligencia Financiera? Bueno, pues su hijo no lo baja. Se habla de que de una u otra manera Francisco Javier García Cabeza de Vaca tenía expedientes muy serios de personajes muy ligados a López Obrador. Así es. Relacionados con el tema del huachicoleo de gasolinas por la frontera. Ahí es donde hablas de los intereses inconservables. Ahí están los intereses de Sergio Carmona, Ricardo Peralta, toda esta gente que, puestos de acuerdo con las policías, las aduanas y todo lo que hay en Tamaulipas, pasaban decenas, si no es que cientos de pipas para huachicolear combustible. Y ahí habría personajes en los que, si se sacaran las historias, a la 4 te le iría muy mal. Y por eso ahí está la foto del López Obrador. Claro, esa es la mafia del poder. La foto esta famosa que todo el mundo nos quedamos, porque no fue algo planeado de que se juntaron. Ramón, forma es fondo. ¿Esa foto dónde se tomó? ¿En una aduana? Claro. En un evento de una inauguración, de una remodelación de una aduana. Lo peor de lo peor, porque estamos hablando de un Cabeza de Vaca y en todas las elecciones y en todo este ambiente electoral siempre están los que roban, los que ceden, los que se ponen de tapete, y aquí tenemos un juego de dos, que es Gil Suart con Cabeza de Vaca, que se van contra un Santiago Nieto, que eso es un juego, el lado oscuro de la elección, así como si lo ves como en layers, es lo que está lo más perverso. A ver, cuando se anuncia que Cabeza de Vaca va a ser el coordinador de las mesas de trabajo de seguridad para empezar, del Frente Amplio por México, muchos dijeron, ¿por qué poner a un personaje desprestigiado, entre comillas, a una candidatura fresca como es la de en un estado caliente de seguridad? Es a lo que voy. Y la respuesta yo creo que está en esta amenaza velada de que Cabeza de Vaca y Roberto Gil Suart incluido tienen toda la información de esta estructura de dinero sucio que lleva el apellido Carmona, que lleva a Sergio Carmona, Julio Carmona y, como dice Ramón, con conexiones terminales en operaciones de Ricardo Peralta. Y aquí el asunto que la gente tiene que saber es, la Unidad de Inteligencia Financiera a nivel estatal, que tiene la mejor infraestructura, que está mejor implementada y mejor preparada, es precisamente la de Tamaulipas, que todavía está bajo control panista, entre comillas, porque el nuevo gobernador morenista, Américo Villarreal, no ha podido entrar directamente a ese despacho, no le ha podido quitar la Fiscalía Anticorrupción a Cabeza de Vaca, y por eso hay un diferendo muy, muy fuerte en Tamaulipas, que eso explica gran parte de lo que está pasando en este momento. Por eso, pero imagínate, Cabeza de Vaca, ¿cuánto tiempo estuvo que nadie lo veía? Que no asomaba la cabeza. Que no asomaba la cabeza. Y de repente ya está ahí como Juanito, que también fue aquí estoy, aquí me voy a meter en la fila. O sea, eso es lo que estamos viviendo. Pero es que no lo vimos nunca. Es decir, Francisco Javier García Cabeza de Vaca se apuntó para ser candidato presidencial
¿no? O sea, se apuntó como uno de los aspirantes. Nunca apareció. Pero nunca Nunca apareció. apareció. El registro del Frente Amplio por México mandó ahí a un representante. Sí. Él no llegó a presentarse ahí, ¿no? Y yo me llamó mucho la atención cuando, después de todos los cuestionamientos que hubo, o sea, recordemos nada más la salida que tuvo del gobierno del estado de Tamaulipas y que si el desafuero y que ya lo iban a meter a la cárcel, Totalmente. los mensajes que mandaba y el último día, o sea, fue Sí, realmente sí. complicada para él la salida y que aún así ahora estuviera, ahora sí literalmente asomando la cabeza, ¿no? Exacto. O sea, Victorioso. con los panorámicos ahí, con el la regresando cabeza de vaca que utiliza él. ¿verdad? Regresando al tema Sergio Carmona. Sergio Carmona no fue un morenista 100% toda la vida. Sergio Carmona Operó tuvo para- su despliegue importante durante el gobierno Pues, panista del de PAN. Francisco García Cabeza de Vaca. Después hay un rompimiento y con ese rompimiento Sergio Carmona y su hermano Julio, que en el Un titular, rompimiento con el secretario del ayuntamiento de Así Cabeza de es. Vaca, con el Truco. Con el que Truco. fue uno de los operadores importantes. y que después fue el candidato Así a la es. gubernatura y que perdió frente a Américo Villarreal. Bueno, este pacto, yo creo, este pacto roto explica en gran medida no solo los expedientes que tiene en la mano Francisco García Cabeza de Vaca, sino cuál es la situación de seguridad en este momento en Tamaulipas. Decía un alto funcionario del aparato de inteligencia, la razón por la que Américo Villarreal le pudo ganar a Cabeza de Vaca y al Truco fue porque se metió la Guardia Nacional a proteger a los grupos de autodefensa que operaban en esa región. ¿Contra quién estaban confrontados esos grupos de autodefensa y la Guardia Nacional? Contra los GOPES, que era la policía especializada, entrenada, por cierto, por los Marines en Estados Unidos. Entonces, tienes un ejercicio ahí donde incluyes fuerzas especiales de seguridad, No, es que es de autodefensas, pena, es de pena, Y corrupción. muy importante, Es de el pena. eslabón perdido en toda esta pesquisa es Sergio Carmona. Eslabón perdido. Totalmente. Punto. Y bueno, pues es ese eslabón perdido que, como decía Rodrigo, bien trabajó para el PAN y bien trabajó para Para Morena. Morena, pues termina convirtiendo a los rivales en cómplices. Bueno, ¿y Santiago Nieto tiene alguna posibilidad para competir en Querétaro? Pues es, Cuando el estado, Querétaro es uno de los estados más panistas es del muy país. panista. Sí. Exactamente. Y peleándose contra estos panistas. Y Curi no ha hecho tampoco un mal trabajo No. en Querétaro. Entonces Curi se, hizo un se buen ve trabajo. complicada ese salto. Pero bueno, ahí está. Seguiremos esto porque este pleito va a ser un pleito insidioso muy importante dentro de Así la es. elección rumbo al 2024. Así es.